En este video vamos a analizar el problema de pandeo seguimos con una columna que suponemos ideal, o sea, de geometría perfecta, y hasta ahora habíamos visto la situación en que estaba articulada en ambos extremos. Lo que vamos a ver ahora son situaciones donde esas condiciones de vínculo puedan cambiar. Y vamos a empezar mirando este video de una sencilla demostración donde la columna, en nuestro caso, está reemplazada por una especie de fleje metálico que tiene una sección rectangular. Acá estamos viendo la de costado, del lado más finito. Y en esta configuración está aquí abajo, se ve que está articulado. Acá hay una muesca y acá está el fleje. El fleje entonces está apoyado y puede girar alrededor de este punto. Eso es lo que estaría representando una articulación. Acá arriba también tiene esa posibilidad de estar articulado. Y el fleje pasa por acá adentro, se conecta con un plato y ese plato, bueno, aquí arriba tenemos un vaso de precipitado en el que podemos ir agregando una sustancia para ir justamente con la masa que vamos agregando, ir cargando este fleje, esta columna. Lo que vamos a ver es que, bueno, esto se irá cargando, la carga irá aumentando, este fleje mantiene su posición indeformada hasta que, bueno, la cantidad de material que depositan adentro tiene un peso equivalente a la carga crítica de esta configuración y entonces en el momento que se alcanza la carga, esto se deforma lateralmente. Obviamente esa deformación empieza, como el caso que analizamos, con pequeña deformación y obviamente seguirá en este caso hasta donde permita la bajada del plato. En este caso el plato está limitado acá a su excursión vertical, por lo tanto esto se deformará hasta un cierto límite. Pero lo que vamos a ver es el momento en el que se produce la inestabilidad del equilibrio. Y en este video esta situación después la van a comparar con una configuración donde aquí abajo, en lugar de estar representando una articulación, está representando un empotramiento, lo que en inglés llaman clamped. Y en la parte de aquí de arriba también esta zona de acá está representando un empotramiento. No le permiten entonces en esta zona girar al fleje respecto de este punto. Y bueno, veremos la cantidad de material que hay que poner en este caso y en este caso para que se produzca la deflexión. Veamos entonces el video. Van agregando una sustancia y ahí se produjo el valor. Pasan la sustancia para acá, o sea, la misma carga, acá obviamente no pasa nada, necesita más. ¿Cuánto más? Bueno, eso ya lo iremos viendo, pero se nota que bastante más, hasta que se produce la deformación, en este caso una configuración distinta. Este otro experimento acá está mostrando, es algo equivalente, pero hecho con 4 situaciones distintas. De este no tengo el video, pero bueno, lo podemos ver como que hubiera quedado al final de ir cargando cada situación. En este caso tenemos articulado, que es lo que ya hemos estudiado. Esto requiere una determinada carga que está representada por estas pesas. Observen este detalle, ¿no? Acá tenemos un soporte que impide que se deforme para este lado. ¿Por qué? Porque cuando no está cargado, esto está vertical. En la medida que lo cargo y llega a la configuración en la cual puede deformarse, encontrar una bifurcación del equilibrio, estabilizarse el equilibrio, se puede ir para cualquiera de los dos lados. Pero al haberle puesto este soporte, se va a poder ir solamente para este lado. Eso lo hicieron para, bueno, poder saber para qué lado se va a disparar el experimento y pudieron poner una guía si querían medir. Entonces, en todos los casos, pusieron un soporte para que siempre la deformación se dé para el mismo lado. Y acá fueron generando las diferentes combinaciones de vínculos. Entonces, habíamos dicho articulado, empotrado, articulado, empotrado, libre. Este punto acá se puede desplazar libremente. Y lo que ya estamos viendo acá es que las cargas críticas que hicieron falta para inestabilizar el equilibrio en cada uno de estos casos fueron diferentes. Esta fue la que calculamos con la fórmula de Euler, el cálculo que hicimos
en el video anterior. Y en este caso es mayor. En este caso también es mayor, pero menor que en este caso. Menor el empotrado articulado es menor que el empotrado empotrado. Y el que es empotrado libre es el menor de todos. ¿Qué más tenemos interesante para ver en esta figura? Bueno, ver cómo son las configuraciones de deformación que alcanza cuando, bueno, cuando se inestabiliza el equilibrio. Acá vimos que era la forma de un seno. Matemáticamente esta forma se representaba por un seno. Estas son formas más complicadas que ya no se representan por funciones tan sencillas como un seno. Y también es interesante, bueno, esta sí se representa como un seno, pero un seno doble, porque en realidad esto es medio seno, el seno completo estaría acá. Y lo interesante es ver qué pasa con las curvaturas, ¿no? En esta zona el seno tiene una curvatura de un único signo. En este caso tenemos una curvatura con un signo acá. Acá tenemos un cambio de signo, o sea, un punto de inflexión donde no hay curvatura. Un signo distinto, otro cambio de signo. Entonces tenemos una curvatura así, una así y otra así. Tres curvaturas distintas. En este caso tenemos una curvatura hasta aquí, punto de inflexión, otra curvatura. Y aquí tenemos una curvatura constante que, como dijimos, se complementa porque sería la situación, la mitad de esta, ¿no? O sea, esta figura representaría la forma de esta media figura, ¿no? Este medio seno es lo que estamos observando aquí. Y yo hablé de puntos de inflexión, puntos donde no hay curvatura, asocien curvatura con momentos, o sea que el diagrama de momentos de estos casos son un poquito más complicados, ¿no? Diagramas de momentos que se anulan en dos puntos o que se anula en un punto. Bueno, esto es lo que podemos ver de este esquema. Pasemos entonces ahora a un análisis matemático de estas situaciones. Para plantear el análisis matemático, nuestros esquemas, bueno, es el esquema que ya analizamos, ¿no? El articulado articulado. Aquí nos están presentando el empotrado articulado y aquí una variante de empotrado empotrado, ¿no? Fíjense ustedes que obviamente está empotrado porque la sección no puede girar, pero siempre mantenemos la posibilidad del desplazamiento vertical para poder aplicar la carga. Y en esta zona, en este caso, tenemos el que es empotrado libre. Como medida de comparación, todas las columnas tienen la misma longitud, la longitud L, diferentes condiciones de vínculo. Y lo que hay que hacer, en el libro está hecho, y les recomiendo que lo miren porque es algo que en la práctica puede ocurrir, tener que resolver el mismo problema de autovalores y autovectores que resolvimos en el caso del articulado articulado, hay que resolverlo con diferentes condiciones de vínculo. El procedimiento es el mismo. Se plantea el equilibrio en la posición deformada, se plantea la ecuación diferencial, se resuelve la ecuación diferencial, obviamente son ecuaciones diferenciales un poquito más complejas las que ocurren en estos dos casos, y se buscan los autovalores. El menor autovalor es el que me da la carga crítica y el autovector es el que me da la forma de la deformada. Lo que se ha hecho acá arriba es representar los valores que se obtienen de esos autovalores, menores autovalores que representan las cargas críticas. Bueno, este ya lo habíamos hecho, el que da la fórmula de Euler. Acá aparece un número 0,7, que en realidad no es 0,7, 0,707 y sigue, es un número irracional que sale de resolver una ecuación no lineal que hay que resolver con senos hiperbólicos, tangentes hiperbólicas, perdón, tangentes. Y entonces observamos la estructura que tienen estas fórmulas y vemos que hay cierto paralelismo entre esta fórmula y estas, digamos, ¿no? Aparece este número, estos números aquí debajo, que podríamos hacer la interpretación de que si este 0,7 se lo asocio a la longitud, yo tendría como una nueva longitud, una longitud equivalente, que es la original por 0,7, la cual se eleva al cuadrado, ¿no? Este sería el concepto, hablar de una longitud equivalente.
Y entonces podríamos tener una fórmula generalizadora, que sería que la carga crítica para cada uno de estos casos dependería de la longitud equivalente de cada caso. Para la longitud equivalente de cada caso hay que construirla, obviamente obtenerla a partir de haber resuelto estos casos. Y cuando esto se analiza, ¿qué es lo que se observa? Y bueno, que la longitud equivalente es la distancia que hay en la dirección de la barra entre los dos puntos que tienen momentos nulos. Pero bueno, eso es un resultado que se observa de haberlo resuelto todo el problema, ¿no? Entonces, en este caso, los puntos nulos quedan acá ubicados a un cuarto, otro cuarto, y acá está la mitad de la longitud. Acá obviamente es este número irracional que ya les habíamos dicho. Y en este caso lo que vemos es que, claro, lo que habíamos dicho, esta figura, pensado en términos de senos, es la mitad de este seno, digamos, ¿no? Entonces, por ese motivo, la longitud equivalente, podemos darnos cuenta por qué es 2 veces la longitud original. Entonces, este concepto de longitud equivalente permite generalizar la fórmula de Euler. Si ustedes tienen lo único que les piden es calcular la carga crítica, bueno, pueden usar esta fórmula. Si obviamente les piden también obtener cuál es la forma que puede obtener la deformada, tienen que, bueno, resolver el problema completo, y eso es parte de nuestra materia, y por eso los invito entonces a mirarlo en el libro de Gear. Es el mismo libro de Gear con el que ustedes trabajaron en la materia estática. Aprovecho este momento para decirles obviamente que todo lo que vieron en estática lo tienen que tener muy fresco y lo van a necesitar en esta materia. Por ejemplo, las situaciones articuladas, ¿dónde pueden darse, por ejemplo? Las situaciones articuladas, pueden darse en un reticulado. Cualquier barra de un reticulado está entre dos articulaciones. Si esa barra del reticulado está comprimida, bueno, es susceptible a este análisis, a un análisis de pandeo, a ver si existe alguna carga crítica. Bueno, existirá de hecho una carga crítica, y podemos pedir entonces que la calculen. Y para ello tienen que primero saber resolver el reticulado. Otra situación que también aparece y está relacionada con estática sería una situación, imagínense una situación donde yo tengo una columna que está empotrada, pero empotrada en serio, ¿no? Empotrada de esta manera y empotrada igual arriba, ¿no? Dos empotramientos iguales, uno arriba y uno abajo. Ustedes, bueno, pues entonces si tengo dos empotramientos iguales y la longitud entre ellos se fija, ¿cómo hago para que aparezca una carga de compresión si no la puedo comprimir? Y hay una manera de que se genere compresión en una columna que está colocada entre dos empotramientos, calentándola. Si ustedes la calientan, bueno, ya lo estudiaron también en estática, lo que va a ocurrir es que van a aparecer tensiones de compresión, se va a ir generando por justamente el impedimento a deformarse que generan esos dos vínculos, se genera una compresión. O sea que una de las maneras también entonces de llegar a una carga crítica en una columna empotrada, efectivamente empotrada en ambos extremos, sin posibilidad de desplazamientos, es calentarla y someterla a, bueno, ver en qué momento podría llegar a inestabilizar su equilibrio por la compresión que genera el aumento de temperatura. Así que también eso es algún tema que tienen que repasar. Este ejemplo que les estoy mostrando acá es la posibilidad de que las condiciones de vínculo en un mismo punto sean distintas según la dirección en la cual la columna podría pandear. Bueno, este ejemplo está sacado de una fotografía de una estructura ferroviaria. Estas eran las grandes estaciones de finales del siglo XIX que utilizaban esta tecnología con estructuras metálicas, donde justamente el tema de la deformación por temperatura era importante y justamente necesitaban permitir que hubiera puntos de la estructura donde la estructura se pudiera deformar y estar en una situación isostática, justamente para no cargarse. Lo que hablé antes recién de la situación empotrada era justamente un hiperestático, ¿no? Bien, otro tema que también tienen que repasar. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es que, mirado en una dirección, esto es una articulación.
para lo que son deformaciones en este sentido. Pero si se deformara en este sentido, y esto está trabajando más como un empotamiento, ¿no? Porque tenemos acá todo este pin, que obviamente en el otro sentido no va a permitir un giro. Sí lo permite en este sentido, pero no en el otro. Entonces, para una dirección lo podríamos considerar empotrado y para la otra dirección lo podríamos considerar articulado. Entonces, en el momento de calcular la carga crítica, resulta que no solamente voy a tener diferentes inercias, porque esto es obviamente una sección rectangular y voy a tener diferentes inercias para cada posibilidad de flexión lateral, sino que también voy a tener diferentes longitudes equivalentes, porque hay diferentes vínculos para cada dirección. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Y bueno, ustedes tienen que calcular las distintas cargas críticas, y la carga crítica que a ustedes les va a interesar, obviamente, como vimos en el caso anterior, va a ser la menor de todas, pero no solamente la menor por efecto de la inercia de la sección, del momento de inercia, sino también por el efecto de los vínculos. Lo tienen que tener en cuenta también en las longitudes equivalentes. O sea que como que tienen que hacer dos problemas en uno y encontrar así de esa manera la carga crítica. Bueno, vamos a ir terminando este video con la incorporación de un concepto. Es un número adimensional que vamos a introducir. En castellano se llama esbeltez, en inglés es slenderness. Y vamos a ver cómo introducimos este número adimensional. Partimos de la expresión del cálculo de la carga crítica, la que obtuvimos por el método de la fórmula de Euler, generalizada en este momento a partir de la longitud equivalente para diferentes condiciones de borde, esas cuatro combinaciones que analizamos. Y vamos a empezar a analizar, en lugar de la carga crítica, vamos a analizar la tensión normal crítica. Esto, mientras no se deforma lateralmente, es un caso de compresión pura, mientras no se deformó. Entonces, en ese caso de compresión pura, la tensión normal se calcula dividiendo la carga normal sobre el área. Y ahí obtenemos la tensión normal que llamaremos crítica porque estamos dividiendo el área crítica. Por lo tanto, dividimos esta fórmula por el área e introducimos un concepto geométrico, se llama radio de giro. Sería, si quisiéramos una definición, la distancia respecto de un eje a la cual tendríamos que concentrar toda la masa si quisiéramos obtener el mismo momento de inercia, digamos, ¿no? O sea, es como si uno toda la masa la concentrara en un punto, ese punto está a una cierta distancia respecto de un eje, entonces el momento de inercia es equivalente al momento de inercia que tiene la figura real. Bueno, eso es el radio de giro, es un concepto. Entonces, el radio de giro al cuadrado resulta ser el momento de inercia sobre el área. Si ustedes lo miran de este lado, área por esta distancia al cuadrado es el teorema de Steiner, el teorema de los ejes paralelos. Bueno, entonces radio de giro al cuadrado es momento de inercia sobre el área. Acá tenemos momento de inercia sobre el área, o sea que acá está el radio de giro al cuadrado. Acá lo ponemos, radio de giro al cuadrado. Y ahora, este término que está en el numerador lo mandamos al denominador y nos queda longitud equivalente al cuadrado sobre radio de giro al cuadrado. O sea que todo lo que está al cuadrado es la relación entre la longitud equivalente y el radio de giro. Esa relación adimensional es lo que llamamos esbeltez. Por lo tanto, aquí tendríamos, este está acá abajo, tenemos la esbeltez elevada al cuadrado. Y llegamos a esta expresión, que es equivalente a esta, simplemente que esto está planteado en términos de carga crítica, esto está planteado en términos de tensiones normales críticas. Tenemos el número pi al cuadrado, la rigidez del material, y este número adimensional elevado al cuadrado que tenemos la esbeltez. Si analizamos, lo pusiéramos acá, vemos que esto, si lo representáramos, esta expresión, ahora lo vamos a ver en la próxima transparencia, esto va a tener una fórmula parecida a la de una hipérbola. Para hacer una hipérbola matemáticamente acá no tendría que haber un cuadrado, tendría que ser sigma por lambda, igual a una constante, pero es parecido a una hipérbola porque bueno, está elevado al cuadrado.
Bueno, este concepto es muy importante, lo estamos introduciendo, es un número dimensional y bueno, vamos a avanzar entonces con el gráfico que les había adelantado. El gráfico entonces, lo que uno hace, esta es la relación a la que habíamos obtenido, esta es la fórmula de Euler simplemente expresada en términos de tensiones normales y la esbeltez. En este caso tenemos las tensiones normales, acá está graficado en una unidad inglesa, KSI, kilolibras por pulgada cuadrada, square inch, en el nombre de la unidad están dando la definición de las unidades, kilolibras sobre pulgada cuadrada. Bien, sería nuestro equivalente a los megapascales. Bueno, entonces acá tenemos diferentes valores entonces de tensiones normales y acá diferentes valores de la esbeltez. La esbeltez obviamente es un número adimensional, no tiene unidades. Y esta es la que yo les decía, la relación que parece una hipérbola entre la esbeltez y la tensión normal crítica. ¿Qué es lo que vemos? Que si una columna es muy esbelta, tiene esbelteces altas, sus cargas críticas, las tensiones normales críticas, y obviamente las cargas críticas porque es multiplicar por el área, van a ser menores. O sea, ¿qué es lo que significa? Que la columna es muy esbelta. Si es muy esbelta, hay dos posibilidades. O tiene mucha longitud, o tiene poca inercia. La inercia está representada por el radio de giro que está en el denominador. Entonces, esa columna muy esbelta, tanto sea porque es muy alta o porque tiene poco momento de inercia, va a inestabilizar su equilibrio con una carga muy baja. En la medida que yo voy disminuyendo la esbeltez, tanto sea porque aumento la inercia de la sección o considero que es una columna más petiza, entonces la carga crítica va aumentando. La carga crítica va aumentando y en consecuencia, si va aumentando la carga crítica, también aumenta la tensión normal crítica. Ahora bien, ¿hay algún límite para ese aumento de la tensión normal crítica? O sea, de la carga crítica. Yo puedo hacer la esbeltez tan pequeña como yo quiera y seguir utilizando esta fórmula como válida. Sí, hay un límite que está en las hipótesis con las cuales fue deducida esa fórmula, y la hipótesis que se dedujo fue que estábamos dentro del rango elástico. Si nosotros vamos aumentando la carga y la tensión normal se acerca a la tensión para la cual se limita el diagrama del material, o sea, el material deja de tener una respuesta lineal. Ustedes saben, el acero va a tener una respuesta lineal dentro de un cierto rango. Llega un momento donde se termina esa zona de proporcionalidad, se termina la zona de respuesta lineal, no estamos cerca claramente de la afluencia del material, y entonces deja de tener una respuesta elástica, está fuera del rango elástico. Entonces, el límite hasta el cual podemos aplicar la fórmula de Euler viene dado justamente por salirnos del rango elástico. Entonces, el límite lo podríamos poner en lo que se llama tensión de proporcionalidad lineal. ¿Está muy cerca de la afluencia? Sí, está un poquito abajo de la afluencia, está muy cerca de la afluencia. O sea, que si ustedes acá ponen el valor de afluencia, no se van a estar equivocando demasiado. Pero, estrictamente, sería el límite hasta el cual tenemos el límite de proporcionalidad. Entonces, la tensión crítica puede llegar hasta ese valor. De ahí en más, la fórmula de Euler, ¿podemos seguir haciendo cuentas? Sí, la fórmula de Euler podemos seguir haciendo cuentas. Pero el resultado que obtengamos deja de tener sentido físico. Deja de ser esa carga a la cual mi equilibrio se inestabiliza. Porque ese análisis lo habíamos hecho en condiciones lineales. Cuando entramos en condiciones no lineales, habrá inestabilidad del equilibrio, sí, pero con otros comportamientos, con otros mecanismos que esa fórmula no es capaz de representar. Entonces, el límite lo obtenemos a partir de que la tensión normal es el valor de proporcionalidad. Bueno, como hay una relación entre tensiones normales y
esbelteces, podemos encontrar cuál es la esbeltez que corresponde al momento en el que la tensión normal vale el límite de proporcionalidad. ¿Y eso cómo lo calculamos? Bueno, directamente aquí ponemos, en lugar de sigma crítico, ponemos tensión de proporcionalidad, y a esta esbeltez la llamamos esbeltez límite. Simplemente pasamos esto para aquí, esto para allá, sacamos la raíz cuadrada, y lo que obtenemos es que la esbeltez límite se calcula como la raíz cuadrada de la rigidez dividido la tensión de proporcionalidad por el número pi. Esa es la esbeltez límite. ¿Qué unidades tiene? Obviamente, de vuelta, adimensionales. Para el caso de un metal, que es lo que se está analizando en esta figura, ese número va a estar cerca de 100, alrededor de 100, más de 100, menos de 100, en este caso dio 91. Y esa entonces es la esbeltez mínima para la cual yo puedo aplicar la fórmula de Euler. Esbelteces superiores a estas, sabemos que la estructura se va a estar comportando dentro del rango elástico y el pandeo, la inestabilidad del equilibrio, se va a dar en forma elástica. Vamos a tener pandeo elástico. El pandeo elástico lo podemos representar con la fórmula de Euler. Si la esbeltez, parámetro geométrico, es menor que el valor límite, que depende obviamente del material, voy a entrar entonces a una zona de pandeo que es pandeo inelástico y tendremos que analizarlo con otras herramientas, no con la fórmula de Euler que fue deducida para las situaciones elásticas. Bueno, hasta acá llega este video. Esta curva, por favor, entiéndanla, es muy importante trabajarla. Esta curva obviamente fue trazada para propiedades de un determinado material, de un determinado acero, donde tenemos un módulo de rigidez y una tensión de proporcionalidad. Y entonces tenemos la zona, el rango de validez de esta curva. Esto es muy importante. Si ustedes reciben un problema, hacen la cuenta, sacan la carga crítica, dicen la carga crítica es tanto, pero no verificaron de qué lado están, a lo mejor están de este lado y entonces ese cálculo que hicieron no es un cálculo válido. Y por más que la cuenta esté bien hecha, el ejercicio va a estar mal. Si ustedes no verifican de que esta fórmula la utilizan, ¿cuándo la pueden utilizar? Bueno, hay varias maneras de ver cuándo la pueden utilizar. Bueno, si este valor está por debajo de este valor, la pueden utilizar. O si están trabajando en una condición de esbeltez, que la esbeltez esté por encima del valor crítico que corresponde a ese material.